analizamos El rapto de Proserpina, de Gian Lorenzo Bernini, una obra maestra de la escultura. Acompáñanos. El rapto de Proserpina, creado por el maestro italiano Gian Lorenzo Bernini entre 1621 y 1622, es una de las obras más impactantes y emblemáticas del barroco. Esta escultura en mármol representa el momento en que Plutón, dios del inframundo, secuestra a Proserpina para convertirla en su reina. Bernini, con su dominio técnico y su sensibilidad artística, logra capturar la intensidad del drama y la tensión emocional del momento, creando una obra que combina dinamismo, realismo y una profunda carga narrativa. Bernini organiza la escena alrededor de una espiral ascendente, donde las figuras de Plutón y Proserpina se entrelazan en un abrazo violento. Esta estructura no solo atrae la mirada del espectador hacia el centro de la acción, sino que también crea una sensación de movimiento y dinamismo que refleja la violencia y el drama del mito. Plutón, representado como una figura musculosa y poderosa, domina la composición con su postura erguida y su gesto decidido. Su brazo derecho está envuelto alrededor del cuerpo de Proserpina, mientras que su pierna izquierda se apoya firmemente en el suelo, creando una base sólida para la acción. Proserpina, por su parte, está representada en una postura de resistencia, con el cuerpo retorcido y la expresión de desesperación en su rostro. Este contraste entre la fuerza de Plutón y la vulnerabilidad de Proserpina añade tensión y drama a la escena. La técnica de Bernini en el rapto de Proserpina demuestra su dominio del mármol de Carrara. Bernini talla las figuras con una precisión asombrosa, capturando la textura de la piel, los músculos tensos y las expresiones faciales con un realismo que anticipa al naturalismo del barroco. El artista aprovecha las propiedades reflectantes del mármol para crear sombras y reflejos que varían según el ángulo de observación. Este juego de luces y sombras no solo realza la textura y la forma de las figuras, sino que también añade profundidad y realismo a la escultura. La piel de Plutón y Proserpina, tallada con suavidad y delicadeza, contrasta con la textura más rugosa de las rocas, lo que refuerza la sensación de realismo. El rostro de Plutón, con su mirada intensa y su expresión decidida, captura la esencia de su papel como dios del inframundo y su determinación para llevar a Proserpina consigo. Proserpina, por su parte, con una expresión de desesperación y su postura de resistencia, representa la vulnerabilidad y el horror del secuestro. Esta combinación de drama y tensión es típica del barroco, que buscaba explorar temas complejos y ambiguos a través de la narrativa y la alegoría. El simbolismo en la obra es más notable. Plutón, como figura mitológica, representa el poder, la dominación y el deseo, mientras que Proserpina simboliza la inocencia, la vulnerabilidad y la resistencia. El rapto de Proserpina fue creado en Italia, cuando el arte y la arquitectura estaban fuertemente influenciados por el humanismo y el redescubrimiento de la antigüedad clásica. Bernini refleja estas tendencias en su obra. La escultura no solo es importante por su calidad artística, sino también por su papel en la evolución de la escultura barroca, influyendo en generaciones posteriores de artistas y consolidando a Bernini como uno de los grandes maestros del barroco. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del arte. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.